Déjeme saludar a los miembros, a los compañeros, a los amigos que forman parte de esta mesa de análisis de diálogo para iniciar la semana aquí en Sin Censura Nocturno. Le agradezco a Patricia González Miranda, maestra en Administración Pública, analista, que siempre tenga el generoso detalle de acompañarnos para hablar sin censura. Pati, te mando un abrazo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vicente? Muy bien aquí. Bueno, riéndome de lo que dices de Sergio Mayer, porque tienes toda la razón. Me encanta tu sinceridad. Realmente yo conocí a Sergio Mayer y se me hace una persona muy prepotente. No tiene esa empatía con la gente que todo servidor público debería tener. Pero bueno, ya ese es otro tema. Muchas gracias a ti, a tu auditorio, a mi querida Meme por la invitación. A ver, ¿te hizo algún feo? Sí, fíjate que alguna vez fui a la Cámara de Diputados y él estaba parado y dije, ay, lo voy a ir a saludar, pues para que me platique cuál es su experiencia como diputado federal. Bueno, pues fui, lo iba a saludar y se volteó y se fue. Entonces dije, qué grosero. Pero bueno, yo creo que a lo mejor no me vio, pero yo no, sí me ha de haber visto, la verdad. Pero se me hizo muy prepotente y yo creo que un servidor público, Vicente, lo sabemos, debe tener esa empatía y esa cercanía con la gente de platicar cuál es su experiencia como diputado federal, cuáles han sido sus logros, a lo mejor una palmada o un hola, ¿cómo estás?, ¿no? Yo conozco servidores públicos de alto nivel que son personas muy sencillas y discúlpame, no, Sergio Mayer no lo es. Bueno, mi querida Pati, con todo respeto. Ya empezaste y dejaste la víbora chillando, mi querida Patricia González Miranda. También saludo a la historiadora, amiga de esta familia Sin Censura, Carla Mote. Ya también está lista para hablar sin censura. ¿Cómo estás, Carla? Hola, muy buenas noches. Muy bien, querido Vicente, muy agradecida por la invitación para abrir la semana este lunes. Oye, ¿a poco no debería de intentar eso de la cantada? ¿A poco no? Sí se me da, ¿no? Sí se me da, Carla, ¿no? Excelente. Bueno. Jorge Gómez Naredo, director de la revista Polemón y del periódico Regeneración, te saludo con mucho gusto. Qué bueno que nos acompañas, Jorgito, miembro de esta familia Sin Censura. Un abrazo. Hola, ¿cómo estás, Vicente? ¿Cómo estás, Pati? ¿Cómo estás, Carla? Pues yo encantadísimo de estar aquí con ustedes. Oigan, ¿por dónde empezamos? A ver, les propongo, empecemos por la renuncia del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, el calderonista Reyes Rodríguez Mondragón, que por amor a México y por el bien de la patria da un paso al costado cuando muchos pedimos que mejor renuncien del puesto. Dame tu opinión, Pati, esto que se anuncia a través de una carta a la opinión pública. Muchas gracias, Vicente, gracias a todos, muchos saludos a mis queridos compañeros. Y mira, aquí estaba leyendo la carta que dice que propone ver hacia el futuro y abrir el debate, así como hacer uso de la deliberación para que el tribunal pueda contar con un mejor andamiaje regulatorio en su toma de decisiones. Parte de los conflictos internos que hoy se tienen están asociados a la falta de reglas claras en la administración y a la toma de decisiones. Pues mira, yo creo que, y dice también que quiere crear una comisión de reconstrucción institucional. Mira, yo creo que fue la mejor decisión que pudo haber tomado porque es una congruencia después de haber trabajado muchos años en el gobierno de Felipe Calderón, que sabemos que fue uno de los peores presidentes de México, y con el mismo ex senador Roberto Gil Suárez. Entonces yo creo que apegado a la visión del tribunal, que es proteger los derechos político-electorales de todas y todos los mexicanos, hay que garantizar una legalidad de certeza en los comicios, algo que él no hizo porque él sabemos que estaba alineado o está alineado a otros partidos políticos. Y la visión del tribunal está muy clara, que hay que contribuir al fortalecimiento de la democracia y al desarrollo de la cultura de la legalidad. Entonces yo creo que sí es importante, Vicente, que se empiece a hacer una limpieza de todo el tribunal para combatir la corrupción. Eso sí, aunque hace un par de días, Reyes Rodríguez Mondragón también a la sugerencia, a la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador de que por dignidad renunciaran los magistrados, dijo que ningún magistrado debería de hacerle caso a esa invitación, Carla Mote. Fíjate que
A mí me parece que este episodio un poco extraño del funcionamiento del Tribunal Electoral, del máximo órgano que, digamos, revisa, ¿no?, todos estos que pueden llegar a darse conflictos en términos o en materia electoral, un órgano importantísimo de la democracia mexicana, pasa por este proceso tan extraño, es decir, como de pérdida de institucionalidad en lo que pareciera ser un cambio concertado a priori por parte de algunos magistrados, como una especie de intentona, ahí tal cual, de golpe, para imponer a uno de los suyos, destituyendo a otro que pues también no está de más comentar, justo eso, que está en proceso de investigación por la Unidad de Inteligencia Financiera. De la renuncia del magistrado Reyes, más que renuncia, pues sí, digamos que está ya anunciando que no va a asumir este cargo, más bien que lo asumió de forma temporal, ganándole incluso a Javier Lozano en el periodo más corto en tener un cargo. Dice una cosa que a mí me parece bien relevante. Dice: reconozco que la decisión de designarme como presidente de este tribunal, si bien mayoritaria, fue tomada en ausencia de 2 magistraturas. Y en el siguiente párrafo dice: un órgano jurisdiccional colegiado debe cuidar siempre que en sus decisiones participen todos sus integrantes. Por eso dice, es una regla de la democracia que los procesos legitimen el resultado. Es decir, está aceptando en estos párrafos que él entra por una vía no legítima, lo cual es absolutamente obvio, pero además está, digamos que haciendo todo ese proceso en el que se vio inmiscuido, y yo creo que no inocentemente, hacer un proceso de vulnerabilidad de este órgano, lo cual de por sí es grave, y pareciera ser que en esa intentona que de imposición a su figura como un miembro del calderonismo, lo que pretendieron fue empujarlo rumbo a la elección de 2024, lo cual resultó fallido porque evidentemente fue un acto muy escandaloso. Ahora, en este fracaso para consumar este intento, pues digamos que se ve tal cual con la cola entre las patas, pero sí pone sobre la mesa este tema que no viene nada más del órgano judicial, sino incluso por la ausencia, digamos, de respeto y de legitimidad social que ha tenido diversos órganos judiciales, entre ellos pues este tribunal, y que también pone sobre la mesa justamente la necesidad de fortalecer la normatividad propia de este órgano. Es decir, yo creo que más allá de la situación en sí, nos encontramos ante el inicio que puede ser de un proceso de reformulación de las normas, que yo creo que pueden resultar muy benéficas en el sentido de que un órgano que goza de autonomía, pues tenga, digamos, esta real separación o al menos mayor independencia de los poderes políticos, ¿no? Yo creo que asumir que esto es muy complicado por la propia conformación del sistema político mexicano, pues lo tenemos que hacer, pero sí aspirar a ello, aspirar a que un órgano de esta importancia pues tenga mayores mecanismos y herramientas de neutralidad para poder aportar a los procesos democráticos de nuestro país. Eso es importante, la neutralidad de la que habla Carla Mote, Jorge Gómez Naredo, que no podemos tenerla con personajes tan cercanos al calderonismo como Reyes Rodríguez Mondragón, quien no va a asumir como magistrado presidente, pero queda como magistrado y su voz con esos intereses estará presente ahí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí, a mí realmente me parece denigrante el espectáculo que dieron en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, no solamente es esta destitución a todas luces ilegal, donde faltaban 2 magistrados, donde la ley interna o los reglamentos internos no especificaban la salida, que si podía la mayoría destituir, una especie de golpe de Estado de un tribunal que no es cualquier tribunal, es el tribunal que se encarga
de decidir en última instancia y de dar visto bueno a un proceso electoral. Entonces a mí me pareció denigrante después estas escenas donde estaban buscando las llaves de la presidencia y buscar quién era el presidente. Esto fue algo terrible para la institucionalidad de este propio tribunal, para el prestigio que se supone debe de tener, y pues a mí me parece que se deberían de ir todos, ¿no? Es decir, fue aberrante lo que realizaron. No solamente este magistrado, Reyes Rodríguez, que es ligado al panismo y que fue impuesto por el calderonismo como magistrado, y con los actos también de probable corrupción de José Luis Vargas, pero hay que recordar que esto es muy importante porque todavía este tribunal puede echar abajo procesos electorales que vivimos hace unos días, hace unas semanas, hace unos meses. Es decir, la elección todavía existen impugnaciones, y dentro de estos personajes que hicieron este escándalo, que hicieron pues no sé, este show terrible, pues son los encargados en última instancia, por ejemplo, de decidir si la elección se va a respetar, por ejemplo, los resultados en Michoacán o en Quintana Roo o en Campeche. Entonces, es terrible, terrible, terrible lo que está sucediendo. A mí me parece que por un acto de dignidad, no solamente Reyes Rodríguez, sino todos se deben de ir en la postura esta que dio Andrés Manuel López Obrador la semana pasada, ¿no? Me parece completamente indigno lo que sucede, y es como risible lo que hace, ¿no? Yo tomé ilegalmente la presidencia del tribunal, pero ahora renuncio legalmente a esta presidencia que nunca asumí. O sea, es de chiste. Es indigno que un tribunal que recibe 3,000 millones de pesos anualmente, porque eso fue lo que recibió este año, haga estas cosas. Es indigno, me parece, de un tribunal, y a mí me parece que se deberían de ir todos. Oigan, a ver, déjenme cambiar de tema, porque este también es un tema que está dando mucho de qué hablar. Se retoman las clases presenciales, todo parece indicar en 19 estados, y muchos nos preguntamos si estamos listos. Yo también hablo de una hipocresía de aquellos que dicen, ¿cómo nos van a obligar? Pues nada, no te están obligando necesariamente a ir a la escuela, pero pues te quejas porque van a regresar las clases presenciales, pero no te quejas de cómo están atiborrados los centros comerciales, los tianguis, las playas, las plazas de los pueblos. Mi querida Pati, ¿estamos o no listos? ¿Y cómo entender esto que está fuerte, ¿no? Está fuerte en plena pandemia. Mira, a mi punto de vista muy personal, yo tengo un hijo de 5 años y yo creo que un niño no aprende igual de manera virtual que presencial. Entonces, yo creo que sí es importante el regreso a clases, sobre todo para que los niños sigan aprendiendo de una manera adecuada. Y acuérdate que López Obrador dijo que el regreso a clases era voluntario. Obviamente se trata de convencer a los padres a que pues el regreso a clases va a ser seguro por el tema de las medidas anti-COVID. Y también lo dijo la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, que se van a atender las necesidades de alumnos y alumnas, de tener un espacio amigable y propicio para que ellos puedan socializar, aprender con un cobijo para reducir ese estrés y la posible violencia que se puede producir durante la pandemia, porque estamos de acuerdo que hubo mucha violencia intrafamiliar mientras duró todo este tema del COVID y que todavía sigue, ¿no? Entonces yo creo que mi punto de vista sí estamos ya listos con las medidas pertinentes, con el uso de cubrebocas, con el uso de gel antibacterial, pero sí urge que los niños regresen a la escuela porque de verdad necesitan aprender. No es lo mismo un trato virtual que personalizado. Yo pregunto si estamos listos, Carla Mote, por los millones de mexicanos y mexicanas que faltan de vacunarse, ¿no? Si bien se ha avanzado y se ha avanzado mucho en la campaña de vacunación, todavía faltan muchos hermanos y hermanas mexicanos por vacunarse. Pues es un tema que causa mucha polémica porque es un momento inédito. En todo el mundo ha habido intentos por regresar a las aulas. Ha habido países en los que pues se regresa y luego se toma la decisión de volver a las clases online.
Yo creo que es importante considerar que se necesita reactivar la economía, y eso pensando, o sea, en que eso es para toda la población, ¿no? Hay sectores más golpeados que otros, y que el regreso a clases no implica únicamente que los niños vayan a la escuela, sino toda una economía que se mueve alrededor de las escuelas y de las clases también, que incluye entre ellos la posibilidad de que los padres y sobre todo las madres de familia puedan ir al trabajo o tener como digamos, esta posibilidad, ¿no? De que sus hijos pues no estén en casa, y que pues como ellas han estado tradicionalmente ocupadas de los cuidados y de la crianza en mayor medida que los varones, pues yo creo que una de las afectaciones graves es a la vida profesional de las mujeres. Son muchos elementos. Yo personalmente no podría dar una como opinión definitoria de si va a ser bueno o va a ser malo. Lo que sí creo es que tampoco va a ser igual en las urbes que en lugares, digamos, más apartados. No es la misma concentración poblacional que hay en grandes ciudades como la Ciudad de México a las que pueden darse en otros lugares del país. Quizá, bueno, pues tendremos que ir aprendiendo de ensayo y error, y eso es algo a lo que nos tendremos que ir acostumbrando a mediano y largo plazo, porque esta pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas, entre ellas pues también que tiene que reinar la colaboración mutua, el fortalecimiento del tejido social, pues para que nos apoyemos mutuamente, y en casos como estos, pues comprender que puede haber algunas familias que tienen posibilidades económicas o que tienen más miembros de la familia que pueden encargarse de los niños, pero también se están afectando a muchas familias en términos económicos, en términos de salud mental, etcétera. Entonces, yo creo que este primer paso de que no sea obligatorio, como en México no ha habido medidas coercitivas, puede irnos llevando poco a poco a tener estrategias en las que pues aprendamos finalmente a convivir en espacios educativos con este virus que llegó, parece que para quedarse. Jorge Gómez Naredo, tu opinión acerca de este tema. Pues mira, yo cuando escuché a Andrés Manuel tan seguro, tan convencido de decir que pues se necesita ya el regreso de los niños y de las niñas a clases, a mí me queda claro que hay un problema, o sea, un problema muy, muy hondo, porque al fin y al cabo los procesos educativos son un elemento para terminar con desigualdades, es decir, para que todos tengan acceso a la educación, para que todos tengan acceso a clases, la educación de cada vez de mejor calidad, y pues la pandemia ha hecho que esto sea todavía más desigual, porque hay niños en familias con una cierta situación que pueden acceder o que tienen el cuidado, pero otras no, y además eso provoca lo que también mencionaba Carla, ¿no? O sea, que es como un conjunto de cosas que se van complicando en las situaciones de cada una de las familias. Entonces, me parece que hay un proceso terrible con la pandemia, no solamente con la cuestión de lo que ha afectado, ¿no? Del número de fallecimientos, los contagios, todas estas tragedias que existen, sino también de las implicaciones que un año, año y medio, 2 años, ya pueden tener en esto los niños. Entonces a mí sí me parece que se tienen que regresar a clases y que se tiene que reaprovechar todo lo que se perdió, porque el proceso educativo es muy complicado desde casa, es muy complicado cuando hay el papá, la mamá que tienen que ir a trabajar y que el niño está, en fin, hay muchísimos elementos, y me parece que es algo importantísimo que se debe realizar. Pero claro, ya hay una campaña en contra de ese regreso a clases, no analizando en las problemáticas, sino evidentemente tratándole de pegar a la administración que encabeza Andrés Manuel. Así es. Y hablando de polémicas, se acabaron las Olimpiadas. No sé si estuvieron al pendiente de los Juegos Olímpicos. Yo poco tuve tiempo de ver las competencias, pero México desafortunadamente regresa con un puñado de preseas de bronce, y no se cumplen con los objetivos que se habían trazado desde Ana Gabriela Guevara como directora de la CONADE hacia abajo. Algunos incluso dicen que Ana Gabriela Guevara debería de renunciar ya, que el fracaso tiene nombre y apellido. Bueno, y con esto lo digo todo, se está usando como
tema político, hasta Ricardo Anaya, el ex candidato a la presidencia del PAN, señala como tema político por la falta de apoyo de este gobierno a los deportistas. ¿Cómo ves tú, Pati? ¿Se fracasó, no se fracasó? ¿Debe de renunciar Ana Gabriela Guevara, no debe de renunciar? ¿Se le está apoyando a los deportistas o no se le está apoyando a los deportistas? Te escucho. Muchas gracias, Vicente. Mira, yo creo que es importante tomar en cuenta el deporte porque genera bienestar a los ciudadanos. Sabemos que es un medio de recreación y de esparcimiento. Los deportistas que compitieron en Tokio, pues yo creo que dieron lo mejor de sí, yo creo que dieron su máximo esfuerzo. Incluso estaba viendo que Cuba tuvo muchas medallas de oro y también, pues tú sabes la problemática que hay en Cuba actualmente. Y pues también las críticas que recibieron de que solo iban a pasear, no a competir. Entonces yo creo que sí es importante tomar en cuenta al deporte y también creo que puede haber por ahí una reestructuración de la CONADE, tanto en la asignación del presupuesto como también en limpieza de corrupción que hubo desde sexenios pasados, ¿no? Lo de la decisión de Ana Guevara, pues yo creo que esa va a ser decisión del presidente de la República, es el único que también puede ver cuál es el tema en cuestiones del deporte, de la CONADE. Entonces, bueno, ese es mi punto de vista. Yo creo que los atletas hicieron lo mejor, dieron lo máximo y pues bueno, vamos a ver qué pasa no sé si hayan alguna reestructuración pronto. Carla Mote, ¿qué piensas tú de esto? ¿Debe renunciar o no Ana Gabriela Guevara porque no cumple con los objetivos que incluso ella había adelantado? Pues la exatleta Ana Gabriela Guevara, creo que ha estado en el ojo del huracán desde hace ya un rato. Yo personalmente siento mucha simpatía por ella porque yo la veía correr y para mí eso fue muy impactante en algún momento de mi vida. Entonces yo quiero decir que yo la admiro mucho como deportista y digamos que de su gestión ya en CONADE y todo lo que, pues el golpeteo tal cual que ha sufrido desde hace un tiempo, pues me da la impresión de que ha sido pues un blanco, ¿no? De ataque de algunos grupos. Desconozco en cierta medida cómo funcionan las políticas del deporte. Intuyo que no tiene que ver únicamente con presupuesto, es decir, no es una cuestión solamente de dinero, sino que están ahí implicadas muchísimas más cosas, desde la cultura deportiva hasta pues las instalaciones, infraestructura, condiciones, y lo digo porque, por ejemplo, no es igual la valoración que se hace del béisbol en Veracruz, que del básquetbol en Oaxaca, que del béisbol también en Sonora, en Sinaloa, es decir, son muchos factores los que están en juego en el deporte y también el hecho de que en los Juegos Olímpicos y en competencias internacionales de este estilo, pues siempre la medalla es deslumbrante, traer una medalla es como lo más, lo que espera la población y lo que pareciera demostrar tal cual que se triunfó o no en el deporte. Sin embargo, yo creo que también hubo muy buenas participaciones de gente muy joven que por primera vez asistió a Juegos Olímpicos y que hicieron un papel muy bueno, ¿no? Entre ellos la propia Alexa Moreno, que bueno, ella ha competido en varias competencias internacionales, pero el cuarto lugar en salto de caballo nos quedó como un sabor de boca de que ella merecía a lo mejor ahí estar en el podium. A lo que voy es a que no solo las medallas deberían de ser la forma en la que se ve el éxito o fracaso en las justas deportivas, sino pues en general, ¿no? Cómo están rankeados los deportistas, cuáles fueron sus tiempos en sus competencias en caso de que esas sean los tiempos, las calificaciones, etcétera. Es decir, yo creo que hasta ahora no se ha hecho a lo mejor un balance, al menos no en medios de comunicación, que nos hable un poco de eso, ¿no? De si realmente esta delegación fracasó por no haber traído medallas o en las propias medidas y métricas de los deportistas mexicanos, cómo les fue, ¿no? Y también pensar en la situación extraordinaria de estos Juegos Olímpicos, es decir, muchos de los resultados que se esperaban fueron distintos para muchas naciones, justamente porque estamos en un año atípico en todo sentido. Incluso, pues la próxima justa deportiva en París va a ser dentro de 3 años, cuando generalmente tendrían que pasar 4 años, por lo que muchos de los atletas que vimos en Tokio repetirán en París y pues ya veremos si en su próxima vez que compitan tienen mayor éxito, ¿no? En este caso, obtener una medalla. Yo
pienso que los deportes pues demuestran las políticas en torno a la actividad física de los países, pero pues también son medidas de geopolítica y que pues hay países que de forma muy admirable como Cuba obtienen medallas y se demuestra ese brazo y esas políticas hacia el deporte. Quizá en México pues faltaría mucho fortalecerlo desde todos niveles, ¿no? Y ese es un proceso de muy largo plazo, porque a México la verdad es que nunca le ha ido excelente en las Olimpiadas. Entonces, pues ya veremos qué pasa con Ana Guevara, porque yo creo que destituir funcionarios tampoco es que de esa forma mágicamente se resuelva la situación, ¿no? Así es. Hay que también decir que esto le ha dado carnita a los todólogos como Ricardo Anaya, Jorge Gómez Naredo. Si me permites, escuchemos un poco de lo que dijo en su más reciente video que circula en redes sociales, que aprovecha precisamente los resultados en Tokio de la delegación mexicana para el golpeteo político al presidente Andrés Manuel López Obrador. Si lo tienes, César, echa el audio, por favor. Acabaron los Juegos Olímpicos y la verdad es que los deportistas mexicanos nos dieron muchísimas alegrías. Yo sí le quiero dar las gracias a la selección de fútbol, a los arqueros Ale Valencia y Luis Álvarez, a Gaby Agúndez y Ale Orozco, y a la levantadora de pesas Aremi Fuentes. Fue bien emocionante verlos ganar. Yo lo disfruté muchísimo con mis hijos y con mi familia. Pero también quiero agradecer a toda la delegación mexicana por su esfuerzo. Que haber estado ahí representando a México en los Juegos Olímpicos es un triunfo y una satisfacción que no se cambia por nada. Muchísimas felicidades de veras a todas y a todos. Y miren, ya se sabe que cada vez que hay Olimpiadas surgen las críticas, que no ganábamos tan poquitas medallas desde hace 25 años, que no hubo ni una de oro ni de plata, que quedamos abajo del lugar 80 en el medallero, que en gobiernos anteriores nos fue mejor. Pero la verdad, yo creo que es absurdo decir que este gobierno es el responsable directo de todos los resultados. Y eso que yo he criticado por su ineptitud al gobierno en muchísimas cosas. Pero en materia de deporte, pues es claro que los problemas vienen de mucho tiempo atrás. Los grandes deportistas pues, no se hacen en un día. Es trabajo de toda una vida. Se requiere apoyo desde los primeros años, en las escuelas, en las canchas de la colonia, el barrio, la comunidad, en los centros de alto rendimiento. O sea, la falta de apoyos, instalaciones, detección de talentos no es algo nuevo. Ahora, más allá de las medallas, lo que sí es responsabilidad de este gobierno pues es que de plano le retiró a los deportistas los poquitos apoyos que aún tenían. O sea, nuestros deportistas han hecho milagros con lo poco que les han dado. Muchos tuvieron que poner de su bolsa, como Alexa Moreno, que se quedó, por cierto, a nada. Básicamente, Ricardo Anaya dice, no es culpa de López Obrador, de su gobierno, pero sí es culpa de López Obrador y este gobierno de la Cuarta Transformación. Entendió el que entendió Jorge Gómez Naredo. Ahora hasta Ricardo Anaya le entra a estos. No, qué cosas. Tenemos a personajes que son epidemiólogos, expertos deportivos, académicos. No. Ya, dame tu opinión, Jorge. Sí, bueno, lo de Ricardo Anaya es que no deja pasar ningún tema sin estar golpeando a Andrés Manuel, y es absurdo que, como bien lo dices, no es culpa de AMLO, pero en realidad sí es culpa de Andrés Manuel. Claro que no se puede hacer una valoración a partir de solamente el número de las medallas, ¿no? Sí, y además es muy extraño porque la prensa hace esta valoración del número de medallas en el caso mexicano, pero no lo hace la valoración del número de medallas en el caso, por ejemplo, cubano, que hace 2 semanas estaban diciendo que Cuba era lo peor y que no tenían absolutamente nada. No solamente se debe hacer la valoración de las medallas, sino de los atletas que fueron, de cuáles fueron las especialidades en las que incursionaron, cuáles fueron los lugares, y entonces ahí sí, pues tener un panorama de realmente dónde se falló, dónde no se falló, dónde hay prospectos para próximos Juegos Olímpicos, y por supuesto que es un problema, pues claro, o sea, el acceso de la población a instalaciones deportivas, a un deporte no solamente de alta competitividad, sino a una vida llena de deporte. Y por ejemplo, eso es algo muy interesante que se está haciendo y que me parece que es algo que pocas veces se menciona. Cada fin de semana
Están, por ejemplo, en la Sedatu inaugurando canchas de fútbol, albercas, espacios en zonas que no son estas grandes zonas citadinas donde tienen todo, sino que son zonas marginales, que son zonas donde hay muchísima pobreza, y creo que ahí es una apuesta a que poco a poco se vaya estableciendo un acceso al deporte, a una vida mucho más saludable, y entonces sí tener una mayor posibilidad de que muchísimas personas que viven ahora en situaciones de pobreza, pues tengan una salida en cuanto al deporte. Ahora, otro elemento que es importantísimo es que, como buena parte de lo que había en el país, el deporte no está alejado también de los procesos de corrupción. Hay terribles casos de federaciones que son muy corruptas. Hablar de la Federación de Fútbol es un caso, ¿no? Pero muchísimas otras federaciones que son muy corruptas, que había muchísima corrupción, que había muchísimo tráfico de influencias, y creo que eso es una constante que, de cierta forma, Ana Gabriela Guevara ha intentado luchar contra ello, pero estos son fuerzas pues que están ahí y que han, por supuesto, que hecho unas críticas, y después ahora se están yendo como si tuviera la culpa solamente Ana Gabriela Guevara porque es muy mala, y entonces las federaciones y todo es muy bueno. Entonces a mí sí me parece que hace falta, como en todos estos temas, que de repente se ponen ya el de ecologistas y que ya el de feministas y que ya el de epidemiólogos, pues lo mismo, o sea, hacer un análisis mucho más amplio de lo que sucede en nuestro deporte, de lo que sucede con el deporte de alto rendimiento y en todas las cosas que hacen falta. Oigan, les propongo para la última ronda, porque me parece importante, comentar este desplegado que aparecerá en diferentes medios de comunicación de circulación nacional mañana y que ya se filtró el día de hoy a las redes sociales. Es debido a las amenazas de un presunto grupo del crimen organizado contra diferentes medios y contra la periodista con nombre y apellido Azucena Uresti. Estoy viendo que este desplegado es avalado por la revista Proceso, por TV Azteca, por El Universal, por Televisa, por Publimetro, por La Silla Rota, por El Heraldo, por Imagen, por la Organización Editorial Mexicana, por Animal Político, El Economista, El Debate, Grupo Milenio, Vanguardia, Eje Central, Político MX, y dice así: en defensa de la libertad de expresión, México, con fecha de mañana, 10 de agosto de 2021. Los medios de comunicación abajo firmantes rechazamos de manera enérgica las amenazas de las que han sido objeto compañeras y compañeros de Milenio, Televisa y El Universal por parte de grupos criminales inconformes con las coberturas periodísticas sobre el conflicto de Michoacán. En particular, la periodista Azucena Uresti recibió vía redes sociales la amenaza directa de un líder criminal, lo que es inaceptable en un Estado de Derecho como en el que deberíamos vivir. Los grupos que lanzan esta amenaza saben que pueden hacerlo por la impunidad que gozan quienes durante décadas han intimidado a periodistas y medios de comunicación. En muchas regiones del país, acciones como la vista ayer han sido preámbulo para más ataques o amenazas contra periodistas, convirtiéndolas en virtuales zonas de silencio. Exigimos a las autoridades correspondientes salvaguardar la integridad física de todos los compañeros comprometidos por estas expresiones delincuenciales y exhortamos a echar a andar con carácter de urgente los mecanismos de protección que ampara la ley, de tal manera que se proteja a cada uno de ellos. Esperamos del gobierno federal un pronunciamiento condenando los hechos y la garantía de que quienes se expresan con tanta soltura en redes sociales sean aprehendidos y llevados a juicio. Estamos convencidos que la transformación que se quiere dar en el país no se puede lograr si la libertad de expresión está amenazada. México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo, situación que debe ser revertida mediante una acción contundente por parte del Estado mexicano. Son tiempos de garantizar la libertad de expresión y fortalecer la democracia en el país, no de debilitar con estigmatizaciones. O sea, todo es relacionado al mensaje de este grupo presuntamente del crimen organizado y terminan con un madrazo político al presidente con esto de las estigmatizaciones. Yo, para poner sobre la mesa y escuchar sus opiniones en esta ronda para cerrar,
Pati, Carla, Jorge, también hay que decirle a estos medios de comunicación que piden algo que ya se dio, porque piden un posicionamiento del gobierno enérgico. Bueno, pues ya se dio. Desde déjeme ver la hora, desde hace 9 horas, saquen cuentas, desde la mañana, Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia, el director de Comunicación Social, escribió: ante las amenazas a medios de comunicación por parte, y lo dice con todas sus letras, por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, el gobierno de México tomará medidas pertinentes para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados. Las libertades democráticas están garantizadas junto con el derecho a la información para los ciudadanos. Aunque debo decir también que hay algo que no mencionan en este comunicado los medios abajo firmantes: las acusaciones durísimas de estos presuntos miembros del crimen organizado, de que hay medios que están recibiendo dinero de ciertos grupos en conflicto. Ojo, esa también es un señalamiento muy grave, muy fuerte, pero eso no lo tocaron en este comunicado los abajo firmantes. Dame tu opinión, Pati. ¿Pati? A ver si tenemos a Pati, compañeros. Hola, confirmen. ¿me escuchan? Sí, ahí te escucho, Pati, perdón. Gracias. Fíjense todo el impacto psicológico que causan los medios de comunicación en las personas, Vicente, y de esto escribí porque es impresionante que muchos medios de comunicación se pronuncien cuando ya se dio una respuesta acerca del tema. Ahora, sabemos que el cártel de Jalisco Nueva Generación pues ha arremetido no nada más contra Azucena. No es la única periodista que se encuentra pues amenazada. Hay muchísimos periodistas, incluso también independientes, que han sido amenazados. Yo creo que sí es importante la libertad de expresión, pero también hay que darnos cuenta que el presidente de la República, su mismo gabinete, está tomando acciones al respecto. También la misma jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya también, creo que también dio instrucción al respecto. Entonces yo creo que sí, aquí es importante ver todo el impacto que causan los medios de comunicación, Televisa, TV Azteca, Radio Fórmula, los que acabas de mencionar, porque, a ver, o sea, hay que tenerlo muy en cuenta. Azucena no es la única afectada, ella porque es muy conocida en Twitter, en redes sociales, pero también hay muchos periodistas que han sido amenazados. Entonces hay que ver por todos y hay que cuidarse todos. Así es, ya había yo señalado que más allá de las diferencias profesionales que pueda tener uno con Azucena Uresti, pues la solidaridad en momentos complicadísimos. ¿Por qué? Porque ya hemos pasado por amenazas de muerte y no hay nada agradable en ese entorno de las amenazas. Pero insisto, hay en este mensaje que no vamos a reproducir en Sin Censura para no meternos en esta dinámica, hay señalamientos muy fuertes. Hablan incluso de fake news. Fíjense nada más cómo son las cosas. Presuntos miembros del crimen organizado hablando de fake news, de estos personajes y de estos medios a los que amenazan. Vaya cosa, Carla Mote. Y también, Vicente, yo creo que no se puede entender este desplegado que se emite, tendría que salir mañana, pero ya lo conocemos, por parte de medios de comunicación, sin pensar en todo el proceso, digamos, de modificación de la relación de los medios de comunicación con el actual gobierno. Es decir, se dio un cambio radical en la forma en la que se hace comunicación política y también en la que se ha, digamos, expandido esta libertad de expresión con los derechos de réplica también llevados a cabo por el propio gobierno. Los medios de comunicación, lo sabemos, al menos los grandes medios corporativos, están en una franca oposición al gobierno actual. Y bueno, este desplegado, que es una solidarización con un caso particular de una periodista que está amenazada en un país en donde hay muchísima violencia y muchos periodistas ejercen el oficio pues en claro y franca situación de riesgo, también esta, digamos, declaración más politizada y tendiente a una exigencia hacia el gobierno federal, en este caso, como se comenta, y creo que no está de más de leerlo textualmente, dice,
esperamos del gobierno federal un pronunciamiento condenando los hechos, pero además dice, y la garantía de que quienes se expresan con tanta soltura en redes sociales sean aprehendidos y llevados a juicio. Es una cosa que yo creo que va a dar mucha materia, no solo mañana, sino en los próximos días, sobre un debate que se tendrá que hacer también en torno a la libertad de expresión. Es decir, hay manifestaciones en redes sociales que pueden ser tipificadas y que pueden ser consideradas tal cual como delitos, en este caso una amenaza, ¿no?, a un periodista. Lo sabemos también, por ejemplo, en el caso de la difusión de imágenes sexuales a las mujeres, que tiene que ver con la recién aprobada ley Olimpia. Es decir, el manejo de redes sociales pues se está convirtiendo en una arena también ya de judicialización, pero en este caso también estaremos en este sentido teniendo que debatir sobre los límites de la libertad de expresión en redes sociales, que es un tema que yo creo que es complejísimo, porque incluso pues tenemos que pensar, ¿no?, en qué medida también se dan los alcances propios de las instituciones para poder hacer justicia en estos medios que son en donde es tan fácil crear perfiles falsos, también en el marco de la infodemia, el papel de los medios de comunicación, cómo han jugado las fake news en todo este mar y bombardeo de datos que tenemos, en donde a veces es muy difícil discernir. Es decir, yo creo que el entorno comunicativo actual es muy complejo, y este manifiesto en particular, este desplegado, también se tiene que leer desde esa perspectiva política que sin duda tiene. Es decir, ahí hay también otras cosas que están enmarcadas en la oposición que han hecho algunos medios corporativos al gobierno actual, y creo que eso no lo podemos perder de vista. Así es. Para precisamente cerrar, hay que decir también que un posicionamiento de artículo 19 no debería de ser tan político, es mi opinión. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un caso con nombre y apellido, y creo que con estos posicionamientos de artículo 19 se le pierde incluso esa necesidad de enfocarse en la víctima de la amenaza. Dice artículo 19, amenazas del crimen a periodistas por ausencia de un gobierno que combata la impunidad. Dice pues artículo 19 de esta organización, Jorge Gómez Naredo. Sí, es un tema muy delicado porque, o sea, sin lugar a dudas, pues hay que mostrar solidaridad con Azucena, con cualquier periodista que sea amenazado por el crimen organizado. A mí me parece también que hay muchísimo, el crimen amenaza, ¿no?, y actúa en contra de muchísimos periodistas, y es un problema que existe, y no es un problema nuevo, sino es un problema en el país que ya lleva muchísimos años. Ahora, eso por un lado, ¿no? Es decir, no podemos decir, no, pues existe y se debe de tener como las medidas de seguridad, y es algo que se debe rechazar rotundamente. Ahora, el manejo que han hecho, a mí me parece que es un manejo que politiza un elemento que me parece que no debería estar en este sentido, en esta guerra que existe o en estas tensiones que existen entre la actual administración y los medios de comunicación. En el último párrafo del desplegado que leíste, Vicente, se menciona prácticamente como si Andrés Manuel fuera el culpable de el que detona todo esto, ¿no? Porque no se debe de estigmatizar como si fuera la estigmatización el principio, después de estas amenazas y después de estos, de los muchos crímenes que ha habido contra periodistas. Entonces, a mí me parece que hay como varios discursos. Es un tema muy delicado, pero no podemos decir, pues es que también ellos y los medios de comunicación, como lo mencionaba Carla, se debe de entender también en estos medios de comunicación que son poderes fácticos y que están en este contexto. Esto no indica que no estemos o que haya, o que no se muestre una completa solidaridad con Azucena y con los periodistas que han sido amenazados, pero creo que sí deberíamos de tener esto, y como bien lo dices, ¿no? Artículo 19, que
hay una gran tensión con Andrés Manuel López Obrador y que ahora resulta ser que es este discurso, porque abona este discurso, ¿no? A este discurso que inició Silvano Aureoles, donde mencionaba que la actual administración y que Morena tenían que ver con el narcotráfico, que retoma, por ejemplo, Marco Cortés el fin de semana, que toda la franja del Pacífico con el cártel Jalisco Nueva Generación y Morena están unidos con el narcotráfico y todas estas cosas, pues yo creo que enturbian cuestiones que son muy serias y que es la libertad de expresión de los periodistas, las amenazas y los poderes fácticos, en especial del narcotráfico y sus relaciones con otros tipos de poderes, enturbiar pues una respuesta que se pueda dar. Entonces a mí me parece que hay que tener muchísimo cuidado y que no me parece ético de muchos medios de comunicación jugar y aprovechar una amenaza para nuevamente hacer este golpeteo político. Bueno, pues mi querido Jorge, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te busque en redes sociales, para que te apoye, para que apoye y respalde los proyectos independientes que llevas? Pues ahorita estamos haciendo el nuevo número del Regeneración, yo espero que pronto ya esté terminado. Y bueno, en Polemón es polemón.mx, revista Polemón, tanto en Twitter como en Facebook, y a mí me pueden buscar como JG Naredo en Twitter. Muy bien, pues te agradezco siempre, Jorge, por ser parte de esta familia sin censura, por hablar sin pelos en la lengua. Querida Carla Mote, ¿en dónde te pueden encontrar a ti? Les invito a leerme en Twitter, es @carlamote, mote con doble T, y bueno, también les invito a leer el periódico feminista La Regeneración. Muy bien, y Pati, ¿en dónde te apoyan a ti? Gracias, un gusto compartir esta mesa con mis queridos Jorge, Carla, Vicente, y estoy en Twitter como @Pati con doble T, Y, G de gato, Miranda. En Instagram estoy como Pati, T, Y, Gles, Miranda, y en YouTube, que estamos empezando canal, tengo poquitos seguidores, pero ahí poquito a poquito vamos creciendo, estoy como Patricia González Miranda, y también tengo fanpage, Patricia González Miranda, para que me sigan en todas las redes sociales. Muy bien, pues Pati, Carla, Jorge, muchas gracias por acompañarnos, que pasen excelente noche, estamos al pendiente.